Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Castillejos Fuentes, quien nos va a hablar sobre el origen de nuestra población, del Espinal, Oaxaca, para que el resto del estado y del mundo conozca sobre nuestro origen. Adelante, profesor. Pues muchas gracias por la invitación a la plática. El tema del origen y fundación de Espinal lo revisé, lo capté en el libro del Archivo General de la Nación, concretamente en el volumen 760 de la sección Tierras de la época de la colonia. Ahí habla de que el origen de Espinal se remonta a los años de fines del siglo XVII, concretamente en 1690, por el señor, el fundador, el patriarca, diríamos, es el señor Nicolás de Fuentes, a quien por merced del gobierno de la época, del gobierno virreinal, le asignaron un sitio a que él denominó el sitio El Espinal. Desde entonces, ellos, los Fuentes, que el Nicolás de Fuentes, que era español peninsular, armó sus corrales, sus casas, y empezó una incipiente ganadería, agricultura, junto con sus hijos, y de ahí, de ese punto, digamos, de la fundación, empezó ya la formación o conformación de una hacienda, que obviamente se le denominó Hacienda El Espinal. Ahora quisiera que nos hablara un poco sobre cómo se dio la llegada de la Virgen del Rosario, de la patrona de la población. Los primeros pobladores de la hacienda El Espinal, y también llamada Espinal de los Fuentes, según documentos que obran en el archivo, que ya posiblemente no exista por lo del terremoto de 2017, como Espinal de los Fuentes. Ellos obviamente practicaban la religión católica. Un día lejano, muy lejano, pero ya del siglo XIX, de los años de 1808, llegó a esta población un emisario de un hacendado de Guatemala la Vieja, y el hacendado le había dicho que llevara un mensaje a los pobladores del pueblo de Espinal, porque él soñó que la Virgen que él tenía en su hacienda le había dicho en sueños que quería ser patrona del pueblo del Espinal. Como él no sabía de la existencia de ese pueblo, y más o menos se ubicó en la parte, digamos, al oeste del punto donde él estaba, llegó el emisario y juntó a los principales. Y los principales, claro que aceptaron, y ni tardo ni perezoso, si el emisario regresó con la buena de que los habitantes de este pueblito, El Espinal de los Fuentes, aceptaban que la patrona de ellos fuera la Virgen del Rosario. Así fue como la trajeron, y en el año de 1808, que según las crónicas de la historia, más bien dicho, en ese año las autoridades habían erigido al Espinal como pueblo. Fue así como se aposentó en la iglesia que habían construido exprofesamente, más bien una capilla que, repito, insisto, está deteriorado por efectos del terremoto reciente. Así fue que pues ya la población empezó a venerar a la Virgen del Rosario hasta la fecha.
Respecto a lo que nos acaba de contar, ¿sabe usted si existe un registro del año exacto o aproximado en el cual llegó la Virgen a nuestra población? El registro escrito fue un acta que existió y que fue levantada precisamente en el año de 1808 por, insisto, los principales del pueblo. En un libro que yo pude escribir, ahí vienen los nombres de las personas que participaron en el centenario, que ya fue en 1908, de la llegada de la Virgen del Rosario. Y ahí se relata de que cuando la gente supo de la llegada, de que iba a llegar la imagen de la Virgen del Rosario, se reunió y con cohetes, con mucha algarabía, con música, fueron a recibir a la imagen al oriente de la población, a unas 4 leguas, dice. Y desde entonces la ubicaron, desde entonces, hablo de 1808, en el mes de octubre. Por eso la feria titular del pueblo se celebraba invariablemente en el mes de octubre, que es el mes de la Virgen. Y es en ese mes precisamente de octubre de 1808 que llegó la imagen que hasta ahora se conserva la original, la imagen original. Nosotros sabemos que la Feria del Pueblo, que se realiza en el mes de noviembre, se hace en honor a la Virgen del Rosario, a la patrona del pueblo. Pero quisiéramos que usted explicara por qué estas festividades no se realizan en octubre, que es el mes en el que la Virgen llegó a la población. Hace ya muchos años, estamos hablando de 1940, de la época del siglo XX, cuando las fiestas de la Virgen del Rosario, que venían celebrándose tanto la eclesiástica como la feria titular en el mes de octubre, por cuestiones de cosecha de la ajonjolí, que es en donde pues el campesino ya tenía algo de dinero, digamos, para su gasto, para la compra de ropa, zapatos para sus hijos, se cambió de octubre a noviembre. Pero fue por razones de orden, digamos, de finanzas, de familiares, de economía familiar. Esa fue la razón fundamental, no hubo otra, ¿no? Porque todos los pueblos del Istmo, de la región del Istmo, celebran festividades de su santo patrón justamente en la fecha que el santo patrón cumple, digamos, años. Y aquí fue cambiado por esa circunstancia. Cuando ya cosechaban el ajonjolí en noviembre, lo vendían a un español que residía en Cuchitán y de ahí lo transportaban a Veracruz para el aceite de ajonjolí. Y entonces pues ya tenían dinero y a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos a hacerlo en noviembre, que ya tenemos dinero. Esa fue la razón, por el cambio de calendario, digamos, de festividad. Usted acaba de mencionar una de las actividades que se realizaba antes, que es referente a la cosecha del ajonjolí. Me gustaría que mencionara algunas otras actividades productivas que se realizaba hace años en la población y hacer una comparación con las actividades actuales. En Espinal, en realidad, la actividad primordial ha sido la pequeña agricultura y la pequeña ganadería. Nunca ha habido una actividad agrícola intensiva ni ganadera intensiva. Simplemente es una actividad que pudiéramos decir de autoconsumo, la ganadera y la agrícola. El ajonjolí, se dieron cuenta los campesinos de que las tierras de Guamuchal, las tierras de Sopiloapan, fundamentalmente es en donde hay áreas de cultivo, eran tierras propicias para el cultivo del ajonjolí y tenía mercado. Entonces
mucha gente se dedicó a eso hasta los años, diríamos los años de 1960. Y después se entró a una actividad, se produjo aquí la caña de azúcar posteriormente, pero anteriormente el arroz. Una época en que se cultivó el arroz, pues una política hasta cierto punto equivocada, ¿no? Porque el arroz es un producto que se requiere de mucha agua, y posteriormente, al quedarse el ingenio, se dedicó de 1979 a 1992 al cultivo de la caña. Yo mismo fui un pequeño productor de caña en esa época. Y de ahí, pues, esa fue la que... Y la pequeña ganadería, pues, sigue existiendo en Espinal. La pequeña agricultura igual. Hasta ahora hemos conocido el origen de la población del Espinal, cómo se conforma la primera hacienda, cómo es que llega a la población la patrona del Espinal, la Virgen del Rosario, y también nos ha compartido el profesor algunas de las actividades productivas que se realizaban antes y que se realizan actualmente. Quiero agradecerle, profesor Luis Castillejos Fuentes, por su apreciable tiempo que nos brinda y además por todos los conocimientos que está permitiendo que los demás personas conozcan. Gracias por la deferencia, por haber invitado a esta charla. Claro que me gustaría que fuera más amplia, porque la historia pues es muy amplia. Sin embargo, ahí van algunos tópicos, pequeños tópicos respecto de lo que es Espinal desde su fundación, sus antecedentes, que hicieran falta muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que se dijo, pues más o menos es digamos, la dinámica en que se ha desenvuelto el pueblo de Espinal, y que tiene una característica muy especial. Es eminentemente mestiza. Muchas familias, los 9 apellidos, prácticamente los que están más en la población, es Castillejos, Toledo, Fuentes, etcétera, son el prototípico, digamos, de la familia espinaleña. Y muchas gracias por la invitación que me hicieron, y que tengan éxito en su proyección para el pueblo hacia México y al mundo.